Bueno, pues hola a todos, sean bienvenidos a otro sábado filosófico más aquí en el Pensamiento en Llamas. Y bueno, me gustaría que comenzáramos el planteamiento de este video pensando en la siguiente interrogante o en la siguiente cuestión. Bueno, si nosotros partimos del punto de que jamás podemos mentirnos a nosotros mismos, esto parece ser una trivialidad si lo analizamos con mucho cuidado, porque, bueno, pues en virtud de que nosotros mismos seríamos las únicas personas con lo que se conoce como privilegio de la primera persona, que pueden conocer inmediatamente cuáles son sus verdaderos sentimientos, sus verdaderos deseos, lo que realmente quisimos decir al hablar con otra persona y de pronto pues quién sabe, ¿no? No encontramos las palabras adecuadas para expresarnos o qué sé yo, se nos atropelló por ahí una idea y pues eso nos llevó a otro tipo de confusiones. Entonces, en ese sentido, desde este punto de vista, pues nosotros podemos afirmar de nuevo trivialmente que pues nosotros jamás podemos mentirnos, ¿no? O sea, uno puede conocer inmediatamente todos sus deseos, todas sus pasiones, todos sus pensamientos, etcétera. A veces no con la claridad que de pronto uno quisiera, pero pues ya de entrada sabemos cómo nos sentimos, sabemos qué pensamos, cuáles son nuestras verdaderas intenciones, etcétera. Bueno, entonces partiendo de ahí, se seguiría inmediatamente que solamente si ustedes les gusta pensar en la verdad, pues la única verdad sería una verdad subjetiva. Porque piénselo desde este punto de vista. Si uno al final del día solamente es el único conocedor y sabedor de todo lo que nos está pasando en términos intencionales, en términos de deseos, en términos de pasiones, en términos de pensamiento, etcétera, bueno, de todo esto se seguiría que la única verdad que podría existir sería la verdad subjetiva, ¿no? Justo esto es lo que vamos a cuestionar y a reflexionar en este video en torno a, pues precisamente, el concepto de la verdad como subjetividad en Kierkegaard. Y bueno, pues todo esto va a ser en el contexto de exponer tanto en este sábado filosófico como en otros dos sábados filosóficos, lo que bueno a mi consideración consistiría como en el conjunto de ideas principales o primordiales dentro del pensamiento de Kierkegaard. Por supuesto, quizás ya los que lleven un rato siguiendo los sábados filosóficos aquí en el Pensamiento en Llamas, sabrán que por lo regular los sábados filosóficos o los ciclos de sábados filosóficos que hacemos por aquí se componen de 4 semanas o de 4 sesiones para abordar la temática en concreto que tenemos sobre la mesa. Y bueno, quise dejar el cuarto sábado filosófico que suelo dedicar a, pues como parte del ciclo de sábados filosóficos a discreción de toda la audiencia, en el entendido de que ustedes me digan, oiga, oye, ¿sabes qué? Quizás te faltó revisar X o Y consideración en Kierkegaard, que también, pues a mi perspectiva es una idea principal. Entonces te invito que en la caja de comentarios me escribas ¿cuál es para ti otra de las ideas principales o primordiales de Kierkegaard que consideres que pues yo debería dedicarle el cuarto sábado filosófico como parte de este ciclo de sábados filosóficos para que lo analicemos, ¿de acuerdo? Puedes escribirlo y yo pues ya analizaré si es pertinente, si no es pertinente, etcétera, y lo incluiré como parte de este cuarto sábado filosófico. Entonces siéntete en la confianza de escribir cosas al respecto. También pues puedes escribir otro tipo de ideas relativas, ¿no? O que bueno vayan directo al grano, directo al punto de las consideraciones que vamos a exponer como las ideas principales en Kierkegaard. Bueno, entonces una de estas primeras consideraciones o ideas centrales a mi consideración dentro del pensamiento kierkegaardiano, y también es uno de los pilares fundamentales para entender qué está haciendo el mismo Kierkegaard, es entender cómo a nivel epistemológico para Kierkegaard la verdad es subjetiva. Y también otro tema central sería que a nivel metafísico, pues para Kierkegaard, esto que se suele denominar como la existencia dentro de su pensamiento es como una especie de síntesis entre lo finito y lo infinito. Y de ahí pues va a surgir, aunado al problema de la verdad como subjetividad, lo que pues se considera como la angustia kierkegaardiana en medio del mareo de la libertad. Ya veremos todas estas ideas en próximos sábados filosóficos. En esta ocasión nos vamos a concentrar al tema de la verdad como subjetividad.
y atinada a esta interrogante que les puse pues en los primeros minutitos de este sábado filosófico en torno a, oye, si es el caso que nosotros jamás podemos mentirnos a nosotros mismos, bueno, pues de esto se seguiría que pues la única verdad que tendríamos sería la verdad subjetiva. No, está planteado en modo de interrogación, que precisamente esto tiene directa relación con la concepción kierkegaardiana de verdad como subjetividad, y que también esto se enlaza dentro de la filosofía kierkegaardiana con la noción o el concepto de culpabilidad, fundamental para el tema de la angustia. Entonces vamos a revisar estas consideraciones en este sábado filosófico. Ahorita más adelante les doy bibliografía para este ciclo de sábados filosóficos, para todos aquellos que quieran seguir indagando o investigando en estas cuestiones. De nuevo te invito a que cualquier duda, queja, crítica, comentario que tengas, pues la escribas aquí abajo en la cajita de comentarios. Y bueno, pues brevemente, como siempre, ¿no? Me temo que es la sección de los comerciales, entonces voy a decir unos cuantos comerciales antes de ya dar de lleno con la litis o con la materia que tenemos en este sábado filosófico. Brevemente te invito a que te suscribas al Pensamiento en Llamas y que actives la campanita de notificaciones para que pues no te pierdas ninguno de los videos que subimos aquí en el canal. Por su parte, doy un enorme agradecimiento a todos los miembros del Pensamiento en Llamas, porque bueno, pues es gracias a sus retribuciones o apoyos económicos que el Pensamiento en Llamas puede seguir existiendo y que yo pues puedo mantener el canal en pie, en pocas palabras, ¿de acuerdo? Entonces, en este orden de ideas te invito, en caso de que estés en la posibilidad económica de apoyar al Pensamiento en Llamas, a que lo hagas volviéndote un miembro del canal, y bueno, pues de esta forma también tienes acceso a una serie de ventajas, ¿no? Exclusivas para los miembros, como por ejemplo el acceso a un grupo de Discord en donde pues tenemos nuestros deliciosos cafés filosóficos, en donde a través de estas salas del chat pues discutimos de viva voz un montón de temas filosóficos. Ahorita estamos tallereando textos de filosofía, en concreto pues estamos dedicándonos al comentario o a la lectura de El único y su propiedad es Tiner, y bueno, también aquellos que se vuelven miembros del canal pues pueden optar por un curso exclusivo. Entonces bueno, pues ahí está la oferta. De todas formas, si tú no tienes dinero, pues no te preocupes, créeme que tú me apoyas muchísimo viendo estos videos, dándoles like y bueno, pues compartiéndolos con algún amigo, conocido o algo así por el estilo, que consideres que bueno, pues el Pensamiento en Llamas puede satisfacer algunas de sus inquietudes, algunas de sus curiosidades, ¿de acuerdo? Y ya por último, pues te invito a que te suscribas a otro canal alternativo que tengo aquí, que es El Abogado en Llamas, en donde, bueno, pues en este momento estoy dando un curso de filosofía del derecho por allá, por si estás interesado en esas materias. Te puedes dar una vuelta por El Abogado en Llamas y apoyarme con ese nuevo proyecto suscribiéndote. En la descripción de este video te dejo el link a este canal, también en el primer comentario del super chat, ¿no? Que se despliega aquí al lado o aquí abajo, no sé si me estás viendo a través de PC o por smartphone, lo más seguro es que sea por smartphone. Y también en el primer comentario de este video está el enlace a ese canal por si gustas apoyar. Bueno, pues bibliografía, rápidamente, vamos a dar unas cuantas referencias o recomendaciones bibliográficas para todos aquellos que quieran seguir analizando a Kierkegaard a profundidad. Este librito de Oscar Cuervo, Kierkegaard, una introducción, es buenísimo para todos aquellos que sean muy novicios en la materia de Kierkegaard. A mi consideración es uno de los más claros y más concisos de los libros sobre Kierkegaard a nivel introductorio que se hayan escrito en lengua hispana. Igual, si tú conoces otros libros de Kierkegaard, los puedes escribir o recomendar aquí abajo en la caja de comentarios, pues no pasa nada, lo puedes hacer. Ayudas a la comunidad, ¿no? Que busque referencias bibliográficas. Bueno, este librito de Evans, Kierkegaard An Introduction, es también buenísimo y un clásico dentro de la lengua pues anglosajona en materia de Kierkegaard, entonces también muy recomendable para todos aquellos que quieran seguir profundizando en Kierkegaard. Este otro de Bardi también es otro clásico, muy recomendable en este mismo tenor de ideas. Y ya, pues hasta ahí llegaremos con las recomendaciones bibliográficas. En próximas sesiones les voy a dar más libritos, no se preocupen por si están buscando más bibliografía. Bueno, entonces vamos a empezar con el gran tema de la subjetividad. Y esto de que, bueno, como les venía planteando desde el inicio de este sábado filosófico, de si, bueno, pues en última instancia, desde el privilegio de la primera persona, si uno jamás puede mentirse,
Bueno, pues de esto se seguiría entonces que la única verdad que tenemos es la verdad subjetiva. Porque vean, Kierkegaard es conocido dentro de la historia de la filosofía no solo por ser un gran existencialista o uno de los primeros existencialistas cristianos, ¿no? Esto lo vamos a comentar más adelante cuando lleguemos al concepto de la angustia, que sería pues ya como el penúltimo sábado filosófico dedicado a Kierkegaard. Bueno, también Kierkegaard se le conoce por ser uno de los quizá primeros subjetivistas dentro de la historia de la filosofía que tratan en algún sentido de sistematizar los argumentos o las razones por las cuales pues según Kierkegaard la verdad es subjetiva. Esto se encuentra en varios textos. Otro gran problema que también tenemos cuando leemos a Kierkegaard es que como él no escribe en sí tratados filosóficos o sistemas de filosofía al modo en que pues, lo hizo personajes como Hegel, Kant o el mismo Leibniz o Hume, etcétera. Bueno, pues tenemos en realidad sus ideas muy dispersas en cartas, en aforismos y en textos que pues de nuevo, ¿no? Como que no podemos de pronto aglutinarlos y decir que esto es el sistema kierkegaardiano. Esto está en Diáspora, este tipo de argumentos o ideas en torno a la subjetividad en Kierkegaard está en migajas filosóficas, en fin. Entonces, yendo concretamente, bueno, primero que nada, hay que considerar algo muy contextual aquí importante respecto a lo que nos pueda decir Kierkegaard de la subjetividad, que tiene que ver con una pugna muy grande o muy intestinal o muy intensa respecto a una discusión que se forja en esto que se suele denominar como el idealismo alemán, que va de Fichte a Schelling y luego pasa por Hegel, en torno a si el verdadero yo es trascendental o es empírico. Vean, este es un tema que pertenece en sí a la filosofía kantiana. Les recuerdo que hay un curso sobre la filosofía de Kant aquí en el Pensamiento en Llamas. Ahí explico de una manera más detallada esto del yo trascendental y del yo empírico. Puedes encontrar ese curso yéndote a la página principal del canal, en la pestaña de listas de reproducción. Ahí te vas a encontrar una lista de reproducción creada para Kant, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya habiéndolos referido a ese curso, pues lo que voy a hacer es explicar a grandes rasgos esta diferencia entre yo trascendental y yo empírico en Kant y por qué en el idealismo alemán pues se va a tomar esta distinción kantiana como polémica y como punta de lanza para decidir si el yo, o sea, lo que conformaría lo que de pronto en los debates de filosofía se conoce como la identidad personal de cada uno de nosotros, es decir, aquello que nos hace únicos e irrepetibles y que mantiene nuestra esencia a través del tiempo. Bueno, que también dicho sea de paso, este tema de la polémica entre el yo trascendental y el yo empírico en el idealismo alemán lo voy a retomar en este curso de Hegel que acabamos de inaugurar, no se preocupen. Y bueno, básicamente, la diferencia entre yo trascendental y yo empírico consistiría en esto. El yo trascendental es puramente formal, es decir, es una estructura que se presupone cada vez que tú emites un juicio sobre la realidad. Por ejemplo, si yo les digo, estoy tratando de explicarles a Kierkegaard, bueno, este enunciado o esta proposición o este juicio dentro, así se le denominaría dentro de la filosofía kantiana, presupone estructuralmente a un yo de manera implícita. Digamos, por la misma expresión de la proposición de estoy explicándoles a Kierkegaard, pues hay un yo, ¿no? De manera implícita en toda la oración. De tal suerte que, por ejemplo, en este tipo de oraciones se dice o se presume que, pues, es evidencia esto de que sin sujeto no hay enunciación, ni hay enjuiciamiento, ni hay básicamente lo que podríamos decir como formulación de proposición alguna sobre qué es lo real o sobre lo que está aconteciendo. En otros tipos de juicios que de pronto podríamos decir que es muy extraño pensarlo, pero cuando uno lo analiza a detalle te das cuenta que en algún sentido es cierto. Por ejemplo, en este libro, ¿no? Que miren, es de Benito Juárez. Nada más lo agarré así al azar, ¿eh? No crean que... no, por ejemplo, en este libro, ¿no? Cuando yo les digo, esto es un libro, pues está presupuesto un yo trascendental aquí. ¿Por qué? Porque este libro fue escrito por alguien, para otra persona, para otros lectores, ¿no? Entonces, como pueden ustedes darse cuenta, el yo trascendental no nada más es puramente gramatical, en el sentido de ser un sujeto implícito en las oraciones o en las proposiciones, sino que también en cualquier, pues, tipo de
enunciamiento sobre algún objeto de lo real o de la realidad, va a estar implícita esta estructura del yo trascendental, ¿de acuerdo? Ahora, a diferencia del yo trascendental, está el yo empírico en la filosofía kantiana, que bueno, básicamente el yo empírico consiste en todas nuestras representaciones cotidianas o que podríamos decir mentales, que tenemos de nosotros mismos y que bueno, por ser representación son imágenes contingentes de nosotros mismos. Entonces, cuando yo veo mis fotos del jardín de niños, cuando yo veo mis fotos de graduación, que por dicho sea de paso no tengo fotos de eso, pero bueno, fotos de mi graduación o fotos, no, qué sé yo, ¿no? Con mis amigos, este tipo de cosas, lo que yo ahí observaría, según la filosofía kantiana, es al yo empírico. ¿Por qué? Porque básicamente es una imagen de mí mismo, que no nada más es sensoperceptible, o sea que yo puedo percibirla a través de los sentidos, sino que también implica un montón de construcciones sociales, psicológicas, de personalidad, de un montón de cosas que tú gustes y mandes ahí presentes, ¿no? Y que son contingentes porque, bueno, pues precisamente si yo agarro mis fotos del jardín de niños con, qué sé yo, una foto que yo tenga actualmente con mis amigos, pues voy a ver diferencias radicales, no nada más a nivel sensoperceptivo que yo vería en las fotos, sino también a nivel de introspección psicológica respecto a mi yo del jardín de niños en relación con mi yo que aparece ya en las fotos con mis amigos, son fotos contemporáneas, ¿no? Entonces el yo empírico es contingente y es una mera representación de nosotros mismos, en donde, en pocas palabras, nos estamos representando a nosotros como objetos, como si fuera un objeto más de la realidad. Cada vez que te ves al espejo, pues te estás representando en términos del yo empírico. El yo trascendental es algo que en sí no se puede enunciar o no se puede representar como tal dentro de la filosofía kantiana, porque cada vez que tú intentes decir con toda precisión y con suma exactitud qué es este yo trascendental, lo vas a volver yo empírico. Incluso los ejemplos que les acabo de poner del libro, ¿no? Del libro y de la oración, etcétera. Pues un kantiano me podría decir que eso no es el yo trascendental al final del día, porque lo estoy volviendo yo empírico, ¿no? Porque cada vez que yo, o sea, toda vez que yo les digo, miren, esto presupone un yo trascendental, toda vez que hay un alguien que escribió este libro, pues ya lo estoy trayendo al yo trascendental, al puro ámbito de la representación, por lo que pues dejaría de ser yo trascendental. Todo esto, por ejemplo, lo pueden ustedes explicar muy bien con la cuestión del ojo en el Tractatus de Wittgenstein. El yo sería como este ojo que todo lo ve, pero no se puede ver a sí mismo. Sin embargo, el campo de visión presupone a un ojo a partir del cual se crea dicho campo de visión. De igual forma, nuestras proposiciones o nuestros juicios, nos diría Kant, presuponen constantemente a este yo, aunque pues en sentido estricto no lo podamos representar en términos del yo trascendental. ¿De acuerdo? Bueno, esto del ojo en el Tractatus, también les recuerdo que hay un curso sobre la filosofía, más bien sobre el pensamiento de Wittgenstein aquí en el Pensamiento en Llamas, e igual en la pestañita de listas de reproducción por si gustas verlo. Bueno, ¿cuál es el problema respecto a esta distinción de kantiana entre yo trascendental y yo empírico que causó tantas olas o tantos líos en el idealismo alemán? Que bueno, precisamente cuando tú te pones a analizar de manera muy detallada la distinción, uno, por un lado, parece arbitraria. ¿Por qué arbitraria? Porque si el yo trascendental es algo que en última instancia como que no puedo representarme de manera alguna, entonces pues en realidad la distinción entre yo empírico y yo trascendental podría considerarse como algo ociosa y algo arbitrario, porque pues en sí cada vez que tú trates de argumentar la existencia del yo trascendental, como tiene esta característica de indecibilidad, o sea, o sea, tiene la característica de ser algo que no podemos decir o pronunciar exactamente que sea, porque cada vez que lo enuncia se va a transformar en yo empírico, pues alguien podría decir que es arbitraria la distinción, ¿no? Eso por un lado. Ahora, por otro lado, pareciera que tú de pronto podrías como reducir una categoría o una de las clasificaciones a otra. Aunque de pronto en la filosofía kantiana, según esto, no es posible, sí se va a hacer, por ejemplo, en la filosofía hegeliana, en donde el yo trascendental tiene que ver incluso con una cuestión del espíritu absoluto, mientras que el yo empírico tiene que ver con cuestiones del espíritu subjetivo. En fin, es todo un análisis largo, ¿no? que pues lo vamos a hacer en el curso de la filosofía hegeliana por si estás interesado. Pero básicamente, a ver, ¿por qué podríamos decir que se reducen estas dos categorías así, de una manera muy, muy sencilla?
podríamos decir que se reducen porque noten ustedes que el yo empírico pues tiene que ver con básicamente una representación psicológica que tenemos nosotros mismos en alguna situación pasada o en el presente o hacia el futuro, ¿de acuerdo? De modo que alguien te podría decir, mira, es que el yo empírico es como lo más concreto que tenemos, mientras que el yo trascendental es como una abstracción de los yos empíricos, tratando de, en este sentido, llegar como una esencia del yo que parece un poco como injustificada en términos de ser una estructura categorial o de ser una estructura que presupone los juicios. Entonces, en ese lado, por esa vía podrías decir que el yo trascendental por una parte se reduce al yo empírico, o al revés, decir que el yo empírico es una instancia del yo trascendental. Entonces, esta reducibilidad entre yo trascendental y yo empírico es lo que está causando problemas en el idealismo alemán. Llega Hegel y básicamente lo que va a terminar por hacer, que esto es muy debatible dentro de la exégesis hegeliana, ¿no? Pero bueno, esto es algo que vamos a tratar más adelante en nuestro curso de la filosofía de Hegel. Están todos invitados. Los martes voy a ir subiendo los videos sobre la filosofía de Hegel, o bueno, sobre este curso de la filosofía de Hegel, por si estás interesado. En fin, regresando, lo que va a hacer Hegel es reducir el yo empírico al yo trascendental. Y bueno, precisamente Kierkegaard va a decir, eso no es posible, eso es una fanfarronería del pensamiento hegeliano. ¿Por qué? Porque de pronto, que esto es, vean, es un espíritu, ¿no? Vamos a quitar esa palabra, ¿no? Vamos a decir que es como una motivación de la época post-Hegel, ¿no? De decirle a todo este tipo de planteamientos hegelianos que son demasiado abstractos, en el sentido de que no están aterrizando en ningún tipo de materialidad concreta. Y por eso de pronto, después de Hegel, muchos neohegelianos, tanto a favor como en contra de las tesis de Hegel, van a optar por quedarse en términos del yo empírico, diciendo ese yo que es la representación psicológica de uno mismo, es, en pocas palabras, el verdadero yo, es el yo más tangible y más concreto que tenemos. Esto del yo trascendental pues no existe, es una invención ahí conceptual que viene de Kant y que con Hegel se exacerbó demasiado. Noten que esto es interesante porque esto del yo empírico es la antesala pues de la noción tripartita de la mente en Freud, ¿de acuerdo? Entonces hay una evolución en términos de genealogía conceptual aquí muy interesante que después, si quieren, podríamos explorar. Pero bueno, volviendo al punto, Kierkegaard se va a unir como a esta ola de anti-hegelianos, diciendo que no, pues esto del yo trascendental, de un espíritu abstracto, absoluto, etcétera, pues no, simplemente por su calidad de ser abstracto, no corresponde a la inmediatez de los sentidos. Y dentro del pensamiento kierkegaardiano, digamos, los sentidos son importantísimos, o son en última instancia la fuente inmediata de todas las cosas, porque precisamente tienen la característica de esta inmediatez, ¿de acuerdo? O sea, para Kierkegaard no le parece sensato que de pronto uno desde la filosofía desprecie la inmediatez de los sentidos, siendo precisamente tan inmediatos que son la única como realidad que tenemos. En este sentido podrían pensar que Kierkegaard es un realista ingenuo. Ya hablamos del realismo ingenuo en otros sábados filosóficos. Regresando, por eso en pocas palabras para Kierkegaard el yo empírico, o sea, este yo como psicológico, representacional, a través de mis memorias, a través de lo que estoy viviendo en este momento y a través de mis aspiraciones a futuro, es el único yo real que tenemos por estar constantemente accesible o alcanzable a la inmediatez de los sentidos y de los sentimientos. Entonces en Kierkegaard, también esto es algo muy importante a considerar, se da como, por así decirlo, una reconquista en la historia de la filosofía de la pasión y del sentimiento y de lo sensible y en este sentido de lo relativo a uno mismo, que pues, durante muchos siglos, desde Descartes concretamente con esto de meditaciones metafísicas, partiendo por el hecho de que no, pues el genio maligno nos engaña a través de los sentidos y demás, la filosofía de la modernidad despreció demasiado a los sentidos, y aquí ya en la antesala de la posmodernidad con Kierkegaard se está recuperando otra vez el tema de los sentidos, el tema de los sentimientos. Y bueno, básicamente el punto primordial para el subjetivismo kierkegaardiano, en términos de considerar que la verdad siempre es verdad para uno, siempre es una verdad para alguien, no existe algo así como la verdad absoluta,
en el sentido hegeliano tradicional, bueno, se basan más que nada en consideraciones del yo empírico como el único que tiene esta inmediatez. Es decir, para Kierkegaard, lo único real que tenemos a primera mano son los sentidos, son los sentimientos, son las aflicciones y las afecciones del mundo exterior, porque precisamente por este nivel de la inmediatez epistemológica que se tiene, es de lo que únicamente podríamos hablar como algo verdadero. Por supuesto que noten, aquí hay una enorme paradoja, que es el asunto de, bueno, oye, y estas como ideas subjetivistas son a su vez también subjetivas. Porque si son el caso, entonces esto ya empieza a tambalearse en las famosas paradojas de autorreferencia, ¿de acuerdo? Otro tema, pero bueno, se los pongo sobre la mesa para que cuestionen y también critiquen a Kierkegaard en ese sentido, ¿no? Bueno, entonces, de nuevo, dentro de estas consideraciones, pues para Kierkegaard, el yo empírico que se vuelve otra vez pura subjetividad es en este sentido la única cosa que epistémicamente hablando podemos garantizar y asegurar que conocemos plenamente, porque digamos que a nivel de los sentidos y a nivel de la susceptibilidad, el yo es lo único que tenemos tanto para conocer al mundo y también para, digamos, como construirnos a nosotros mismos en una esfera o en un ámbito social. O sea, Kierkegaard comienza a ser muy consciente de algo que, por ejemplo, después Freud va a llamar como el superyo, ¿no? O sea, en el sentido de que, mira, en términos de acceso epistémico, el sujeto el sujeto se tiene a sí mismo como lo único real que hay y como lo único verdadero que puede existir, porque es el único que tiene un contacto directo y real con lo que está sintiendo, con lo que está pensando, con lo que está deseando, de tal suerte que el sujeto o el yo nunca logra engañarse a sí mismo, que este es el planteamiento original de la pregunta que les puse al inicio de este sábado filosófico. Pero en este sentido, para Kierkegaard, es el yo, o en su cualidad de yo empírico, que va a engañar a los demás enmascarándose. O sea, con Kierkegaard empieza a formarse la conciencia de que el ser humano en sociedad es un ser hipócrita, es un ser que, en pocas palabras, tiene que intentar engañarse a sí mismo para supuestamente engañar a los demás y vivir, qué sé yo, ¿no? Como pues en Instagram vive mucha gente, ¿no? Presumiendo de una vida que no tiene, o presumiendo un saber que quizás no domine, o que quizás ignora, o caminando, ¿no? Ahí por la vida diciéndose críticos cuando, bueno, pues ya, no digo más porque se enojan, ¿no? Y en ese sentido, pues, en este aspecto de enmascararse socialmente, es cuando se dan estos intentos de engaño, en términos de Kierkegaard hacia los demás, pero a nivel del yo empírico pues nunca te engañas, porque en sí la única verdad que hay para Kierkegaard es una verdad subjetiva, es una verdad que aparece en los sentidos y que bueno pues precisamente por ser esta única verdad que se presenta con toda la inmediatez que tiene, es de lo único que puede presumir el yo como poseedor de eso, ¿de acuerdo? De todo lo demás hay inseguridad, de todo lo demás hay desconfianza, excepto de lo que uno siente, excepto de lo que uno está viviendo en este momento, excepto digamos, todos tus deseos y todas tus intenciones, perdón. Incluso si existe algo así como el genio maligno, hay algo de lo cual no puedes dudar, que es exactamente cómo te está haciendo sentir el genio maligno. O sea, el genio maligno te puede engañar respecto a qué es lo real y digamos hacerte aparecer en una pecera enorme, ¿no? O hacerte aparecer en el infierno o una cosa así por el estilo y decirte que eso es lo real mediante sus embrujos, ¿no? Pero el genio maligno jamás va a poder engañarte respecto a qué sientes. Solamente tú eres el único que sabe lo que vas a estar sintiendo. Ni siquiera el genio maligno puede manipularte en ese sentido o engañarte en ese tenor de ideas. Y por eso para Kierkegaard la verdad subjetiva es la única verdad que hay. Ahora, aquí el problema del cual pues nace la cuestión de la culpa en la subjetividad es precisamente en este duelo que tiene el yo con respecto a que, bueno, cada uno de nosotros conoce su propia verdad, conoce en este sentido cómo se siente, sus deseos, sus aspiraciones, su pasado y quizás cómo quiere que sea su porvenir,
pero por la consideración de la convivencia social, uno tiene que vivir eternamente enmascarado, uno tiene que vivir eternamente engañando a los demás, porque, bueno, pues si no nos matamos entre todos, ¿no? Si realmente sacáramos esta verdad que de pronto nosotros conocemos, todos nuestros sentimientos y nuestras intenciones, ¿sí? Que pueden ser tanto bestiales como angelicales, ¿no? El ser humano es dual, no es ni un diablo ni un santo, sino son las dos cosas al mismo tiempo. De modo que la culpa en Kierkegaard nace como una eterna pugna entre, digamos, estar constantemente enfrentándonos a nosotros mismos porque conocemos verdades tal y como pues son las cosas para nosotros, tal y como nosotros somos en realidad, y esta pretensión constante de, digamos, estar viviendo bajo la máscara social, ¿no? Ahora, esto no es coaching barato, evidentemente. Vamos a ver más adelante cómo precisamente con Kierkegaard no hay salvación de la culpabilidad, y sobre todo lo veremos con el análisis del Adán que hace Kierkegaard, y porque esto se conecta directamente con el tema de la angustia, en el sentido de que en el primer instante, según Kierkegaard, en que tú como ser humano empiezas a existir y comienzas a elegir cosas, ya estás condenado tanto a la culpa como a la angustia. Esa es una reinterpretación interesante que da Kierkegaard del pecado original, en el sentido de decir, es que detrás de la metáfora, como, o bueno, no lo dice en términos de metáfora, Kierkegaard es muy religioso, pero detrás de pues el pasaje o la narración de la caída de Adán, ¿no? Con esto del fruto del árbol prohibido y etcétera, ya sabemos todo eso desde... Pues desde que somos chiquitos, ¿no? Lo que se esconde, dice Kierkegaard, detrás de eso es cómo la culpa siempre está con nosotros toda vez que elijamos. Y se relaciona en términos de que, pues, en sociedad, ¿no? Afuera, con respecto a los otros, cada vez que tú elijas algo, ¿no? Para moverte en esta sociedad, tienes que, en algún sentido, matarte a ti mismo. Tienes que renunciar o hacer como que renuncias a estas verdades de las cuales no puedes escapar y que tienen que ver con quién eres tú realmente y que tienen que ver con qué quieres y de dónde vienes y hacia dónde quieres ir. Y de nuevo, esto no es coaching barato porque, como les digo, vamos a ver cómo en Kierkegaard esto se vuelve fatalista al grado de que pues solamente te queda como suplicarle a Dios la salvación y que ni siquiera dentro del pensamiento kierkegaardiano, esto es seguro. O sea, ni siquiera Dios te puede salvar de ese sentimiento eterno de culpa ni de ese sentimiento eterno de angustia. Y hasta aquí lo vamos a dejar. Espero que les haya gustado a todos el presente sábado filosófico. Ya sabes que cualquier duda, comentario, crítica, objeción que se tenga, me la puedes dejar aquí abajo en la caja de los comentarios, o pues espero que lo hayas hecho a través de este super chat que se despliega durante los estrenos de estos videos. Nos vemos, hasta la próxima.